Bien, esperemos que nuevamente los compañeros se vuelvan a conectar. Ahí ya vemos Jacqueline. Vamos a recibirlos a todos. Sí. Bien. No olviden por favor registrarse en el chat, chicos, en la segunda sesión. Vamos a cambiar por acá. Exactamente. Bien. Bien, a ver, que se vayan conectando sus compañeros para ver de continuar y absolver cualquier duda que puedan tener. Doctor, Adelante, Jacqueline. no estoy entendiendo eso del segundo testimonio. Si pido un segundo del original, pido uno, se llama segundo. Lo vuelvo a perder, pido otro, se llama segundo, o como dijo Ana María, tercero, cuarto testimonio. En realidad, lo que sale de la notaría, generalmente, antes de la nueva ley del notariado, le ponían tercer testimonio, ahora le ponen solamente segundo testimonio. Segundo. Sí, Ah, ya, ya. ya está. Ahora, la nueva ley del notariado, mientras se van conectando sus compañeros, la nueva ley establece, antes por ejemplo de la nueva ley del notariado, si yo perdía mi título de propiedad de mi casa, que era una escritura pública, lógicamente, cierto, tenía que pedir mediante una orden judicial, es decir, tenía que dirigir un memorial al juez en materia civil, diciéndole y explicándole cuáles fueron las circunstancias en las que yo perdí mi título de propiedad, la escritura pública número tantos, 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 de fecha tantos ante notaría, y pedirle que ordene a la notaría que expidió esa escritura que de los registros de escrituras públicas se sirva extenderme un segundo testimonio. Entonces con la carga procesal que había, era una especie de pequeño calvario para poder eh, conseguir un segundo testimonio, porque tenía que esperar la resolución del juez, esa resolución que ordenaba notifíquese a la notaría número 15 de la provincia cercado, tal, 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 ¿no? A efectos de que franquee, previa constatación de la legitimación de la parte solicitante, decía, ¿no? Se franquee un segundo testimonio de la escritura pública número tantos, de fecha tantos, del año tantos. Una vez que salía eso, yo tenía que hacer notificar con el oficial de diligencias del juzgado a la notaría. Una vez notificado, recién el notario me decía, muy bien, para tal día tanto va a costar, ¿cierto? Y mínimamente, mínimo, me tardaba un mes, si no era un poco más, para conseguir mi segundo testimonio, por alguna de esas salvedades, ¿ya? Hoy la nueva ley del notariado, la actual, ya viabiliza, bajo el principio de celeridad, el trámite. Ya no requiero ir a conseguir una orden del juzgado, ya no es necesario que envíe un memorial al juzgado, ¿ya? Sino que lo puedo hacer con una cartita simple hecha por mí misma, por mí mismo, ¿no? Cochabamba, 27 de mayo del 2021, señor doctor Aníbal Padilla Cruz, notario de fe pública número 35 de esta capital, presente. Solicita, en referencia, solicita segundo testimonio, escritura pública número 147, quebrado 92, de fecha tantos. ¿No? Y le digo, ante el advertido o en atención de haber extraviado mi título de propiedad traducida en la escritura antes mencionada, solicito usted al amparo de la ley del notariado plurinacional se sirva franquearme un segundo testimonio. Además, puedo sacar copias legalizadas al mismo tiempo, acreditando mi legítimo interés siendo parte en el presente, en el referido documento, digamos. Si en otro particular protesto cancelar los aranceles de ley, tal, tal, tal.
Con esa simple cartita, ahora se puede solicitar directo al notario. Ya no requiero de una orden judicial. Entonces, como le estoy dando al notario en la carta el número de escritura, el año, la fecha de expedición y todo, agarran los libros y revisan. Revisan, hay que acompañar la fotocopia de carnet bien legible, ¿no? para que acredite, para que evidencie más bien el notario el interés legítimo acreditado por el solicitante. Si ustedes o nosotros no somos parte en ese documento, no me lo van a expedir, salvo con orden judicial o requerimiento fiscal. En la vía directa no me lo van a... Con poder sí lo puedo pedir. Si por alguna razón la parte interesada no puede porque está de viaje o está lejos, pero me otorga un poder, con poder cualquier persona lo puede solicitar a nombre del mandante. ¿Listo? Sí, eso le preguntaba, doctor. Gracias. ¿Ya? Ese es el asunto. Así se hace ahora. Se hace con una simple cartita. Ahora, ¿qué pasa con los documentos privados que han sido reconocidos también en el tema de firmas y rúbricas? Generalmente cuando se trata de minutas que van a protocolizarse y nos van a entregar el documento público, se presenta una copia de la minuta, firmada por ambas partes, sellada por el abogado. Con eso basta, porque esa minuta se va a quedar en el libro de minutas, en el registro de minutas. Se va a hacer el protocolo, la escritura y nos van a entregar un original, ¿cierto? Bien. Cuando se trata de documentos privados, con reconocimiento de firmas únicamente, lo que ocurre es que se deben presentar 3 ejemplares del contrato, 3 copias originales. Lo que quiere decir que ustedes al momento de entregar algún contrato hecho en el formato de documento privado deben entregar 3 copias originales, las 3 firmadas debidamente por las partes y selladas por el abogado o la abogada. Eso se lleva a la notaría con las respectivas fotocopias de carnet, si es algún contrato de préstamo, un folio real o información rápida de la garantía, si es alquiler, también un folio real que acredite dependiendo de la naturaleza del contrato, pero con 3 copias. ¿Por qué con 3 copias? Porque una copia se va a quedar en un registro de documentos privados en la notaría, con su respectivo formulario. Los que alguna vez han hecho reconocimiento de firma saben cuántos formularios firman, ¿cierto? Sellan su huella digital y todos los demás datos. En las copias de carnet lo propio. Una copia se queda con el notario, una se entrega a la parte y la otra también a la otra parte. Entonces, si en el hipotético caso yo he perdido ese documento privado, ¿no? El original que se me entregó o la copia que se me entregó autenticada por el notario, tengo una fotocopia simple, puedo solicitar también mediante nota directa a la notaría que se me franquee una copia legalizada. Ahí ya no hay primer testimonio, segundo testimonio, no hay nada. Es una copia legalizada. Entonces van a sacar una fotocopia del registro de la copia que se quedó, el notario va a legalizar y les va a entregar, siempre y cuando sean parte, ¿sí?, de ese documento, siempre y cuando sean parte de ese documento, ¿ya? Siempre y cuando, si no, no se les va a entregar, absolutamente. Solo se entrega a las partes o con orden judicial o requerimiento fiscal. ¿Ok? ¿Quién más tiene alguna duda, alguna pregunta, chicos? Pregunten ahora. ¿O todo está claro? Su silencio me hace entender que está claro. ¿Sí? Sí, Luciana, doctor. Marcela y los demás. ¿Está claro todo? Andrés, Juan Sí, Daniel. doctor. Ya, perfecto. Entonces no se les olvide. Ahora vamos a ver de forma detallada qué es la minuta que tanto hablamos, proyecto de escritura pública, el documento que los abogados van a hacer, lo que se va a quedar en la notaría. Que nos explique un colega en Bolivia, un notario boliviano,
qué es la minuta en nuestro país, ¿ok? Para ello, lo propio, voy a dar paso al audio del documental y voy a silenciar mi micrófono. Atentos, por favor. La minuta es el documento en el cual las partes fijan su acuerdo de voluntades y todos los puntos básicos o esenciales del convenio. Por ningún motivo el notario podrá variar o modificar sus términos. La minuta debe ser firmada por las partes interesadas. La redacción y el acuerdo de voluntades debe ser asesorado por un abogado, quien al fraccionar este documento y firmarlo estará asumiendo su responsabilidad profesional. La minuta, previo pago de los impuestos fiscales, es presentada al notario para que fraccione el respectivo protocolo, convirtiéndolo a escritura. No se debe protocolizar minuta que no tenga el pago de los impuestos, como tampoco los que no tengan firma del abogado patrocinante. Las minutas, después de ser numeradas y foliadas, se conservan en el archivo correspondiente. El testimonio es la copia de todo lo actuado, el mismo que deberá ser entregado a la parte interesada con la firma, rúbrica, sello del notario. Minuta es el esquema, el extracto de un escrito contrato. Esta está conformada por las siguientes partes: introducción, cuerpo, conclusión. Introducción. Comprende el distintivo, luego el pedido de que el notario eleve al instrumento público el acto o contrato que contiene la minuta. Cuerpo de la minuta. Contiene las cláusulas debidamente numeradas, redactadas con todos los requisitos necesarios. El notario debe calificar a la minuta y, en su caso, advertir a las partes sobre las deficiencias. Si los interesados están de acuerdo, deberá elevarla a instrumento público. Conclusión de la minuta. Toda minuta contiene el pedido al notario para que agregue las cláusulas de estilo o de ley, luego la fecha, las firmas y autorización o firma del abogado que ha redactado la misma. Más claro no puede ser, ¿cierto? Más clarito no puede ser. Todo lo que hemos ido compartiendo en clase con referencia al protocolo, al libro de minutas, al testimonio, claramente es referido en ese pequeño documental de 3 minutos, ¿cierto? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda con referencia a la minuta? ¿O está clarísimo? Está claro, doctor. ¿Quién podría decirme qué entienden por protocolización? ¿Qué será una protocolización? Doctor, Adelante, Andrés. doctor, la protocolización podríamos definirla como el proceso que se debe seguir para que un documento tenga valga la redundancia, la formalidad para continuar con un proceso jurídico. Ya, perfecto, perfecto. Es un procedimiento que se le aplica a determinado documento, ¿cierto? ¿Alguien más? Sí, doctor, es un procedimiento, pero que está con cláusulas ¿Ya? debidamente numeradas, doctor, y redactadas. Perfecto. Están Doctor, adelante, Ana María. ¿tiene las legalidades que el notario le da?
y entre ellas prácticamente inclusive el formato específico que hay que darle. Eso es muy importante. Claro, porque si alguna vez han dado lectura a una escritura pública, a una minuta inclusive, en la parte final, ¿qué dice después de todo, de la cláusula de aceptación? ¿Qué dice? Dice, y usted, señor notario, se servirá Sírvale, insertar inserta. los estilos de ley o los estilos de seguridad y ley, dice, ¿no ve? ¿Qué le está pidiendo al notario? ¿Qué le están pidiendo? Están pidiendo que aplique todas las formalidades establecidas por ley. Eso le están pidiendo. Pero veamos el criterio, ¿sí?, de profesionales en el ramo. A ver qué es lo que dicen con respecto a la protocolización. ¿Ok? Vamos a revisar el sonido. Está perfecto y voy a silenciar el micrófono. La protocolización es una transcripción de un documento que el notario hace en su protocolo. ¿Por qué es importante la protocolización? Bueno, ¿y cuándo se hace? Sobre todo, cuando tenemos un documento, o las partes tienen un documento que en algún momento llevaron a cabo, pero fuera de un protocolo de notario, es decir, un documento privado. Podría ser un contrato, por ejemplo, o podría ser un acta en una asamblea de socios o de algún tipo de asociación. Lo normal es que las actas de ese tipo de asambleas se hagan fuera de un protocolo, se hagan en un libro de actas, pero para ciertas gestiones es importante, o es más bien requisito, que estas actas se conviertan en instrumentos públicos, se protocolicen. Recuerden que, bueno, vamos a dejar claro algo. Si se hace un documento que no es ante notario, como les dije, puede ser un contrato privado entre partes de arrendamiento, de compraventa, cualquier tipo de contrato no ante notario, igual puede ser inclusive autenticado por un abogado, pero no es notario público, o ya sea que se lleve a cabo estas actas en una asamblea. Entonces esos instrumentos son instrumentos privados, no son instrumentos públicos, porque no tienen ese carácter de fe pública, de haber sido otorgados ante un profesional que tenga fe pública que le haya dado en su momento el Estado. Entonces no son documentos públicos, o no son emitidos por una institución del Estado que los haga también instrumentos o documentos públicos. Entonces, al no ser documentos públicos, en cuanto al contrato, podría ser que no se requiera, que no sea como un requisito legal para determinado acto, pero que las partes lo llevaron a cabo en algún momento y quieren formalizarlo, quieren convertirlos en escritura pública para que tenga más validez para un eventual proceso, para alguna eventual prueba que se pueda requerir en un futuro. Quieren darle más formalidad a ese contrato. O, como les indiqué, en el caso de las asambleas que quieren hacer alguna gestión ante el registro con respecto a la sociedad, y un requisito que pide el registro es que ese acuerdo que tomaron en reunión sea otorgado en una escritura pública, para que ya no sea un simple documento privado escrito en un acta de una asamblea, sino que pase a ser un documento público. Le llevan cualquiera de esos documentos al notario, igual a instancia de parte. El notario lo digita en su protocolo, lo digita en su computador, lo imprime en una hoja de su protocolo con todas las formalidades del caso, y firman las partes que así lo requieran. Y al final, igual que todo instrumento que queda en el protocolo, el notario debe de imprimir también en papel de seguridad, esto es
el testimonio de la escritura, que es la copia fiel exacta de la escritura, para entregarle a las partes para los efectos que lo requieran. Existen 3 tipos de protocolizaciones. Está la protocolización en lo literal. Eso significa que el notario va a copiar todo el texto que le lleven tal y como está, claro, después de haber hecho un encabezado en el cual va el número de escritura: ante mí, Luisa Rodríguez Rojas, notaria pública con oficina abierta en tal lugar, comparecen tal y tal persona, una persona, 2 personas, las que sean que vayan a comparecer. Se debe de indicar en esa escritura que esas personas me están autorizando, que están autorizando a la notaria tal para que proceda a protocolizar el siguiente contrato o la siguiente acta de asamblea. Muy importante que en el acta de asamblea, como uno de los acuerdos tomados, debe constar que los socios firmaron, las personas presentes que constituyeron el acta firmaron uno de los acuerdos, que es que tal notario proceda a protocolizar esta acta. ¿Y cómo van a protocolizar? Si en lo literal, en lo conducente o en referencia. Muy bien. En lo literal, como les dije, el notario copia todo, absolutamente todo, y debe de decir que es en lo literal para que quien lo lea en un futuro entienda que es en lo literal. O tal vez no sea necesario que se copie todo, tal vez será una asamblea muy larga, existen acuerdos ahí que no vienen al caso, que son importantes pero para otras situaciones, entonces no es necesario copiarlos en esa protocolización. Entonces se hace en lo conducente. En lo conducente quiere decir que es en una parte, que es una parte lo que se va a copiar, nada más, y se copia tal y como viene en el contrato, en el documento que se vaya a protocolizar. O en referencia quiere decir que el notario va como a leer y como a contar una historia, como un tipo resumen de lo que él logró percibir del texto que leyó y que va a protocolizar. Es decir, ni en lo literal, ni tiene que tomar una parte íntegra, sino que él lo va a redactar a su modo con base al documento que le están entregando. Lo común es, los 2 ejemplos que les di, que un acta se protocoliza en lo conducente. Por eso que les dije, porque existen otros acuerdos en la misma acta que no vienen al caso. Y en lo literal, lo común es, un ejemplo común es un contrato, que me llevan un contrato, lo protocolizo tal y como viene completamente porque se va a necesitar todo. Esas son las protocolizaciones. Al final, quien está solicitando los servicios de notario tiene que firmar junto con el notario que al final va a dejar plasmada su firma. Muy importante, cuando se trata de un contrato privado que van a protocolizar, deben ir todas las partes, ya sea que son 2 partes o más, tienen que ir todas ante el notario. O bien podría ir una parte cuando al final del contrato, antes de haber firmado el contrato privado, como una cláusula, dejaron acordado que cualquiera de las partes podía en un futuro presentarse de manera individual a solicitar a un notario protocolizar ese contrato. Pero si no dice eso, entonces tienen que acudir todas las partes. De lo contrario, el notario está imposibilitado para proceder a protocolizar si no todos están de acuerdo. Muy importante, que tienen que decir una frase. Si es una protocolización en lo literal, no hay ningún problema. Si la protocolización es en lo conducente o en referencia, tienes siempre que indicar que lo no transcrito no desvirtúa, ni restringe, ni altera, ni modifica lo transcrito. ¿Qué significa eso? Que el hecho de transcribir una parte no quiere decir que se vaya a modificar o dejar sin validez, ni mucho menos el texto que no se transcribió en el protocolo.
protocolo. Bien. ¿Qué es el protocolo? ¿Sí? Es el procedimiento, Es una transcripción de un documento, doctor, exactamente, es el que hace el procedimiento por notario. medio del cual se transcribe literalmente el contenido de un documento que va a ser sujeto a protocolización y emitirse una escritura o instrumento público. ¿Se dan cuenta? Ahora, las explicaciones que da la notario en cuanto a actas, en cuanto a todos los documentos que se expiden en las notarías actualmente, bueno, ya es función específica de los notarios. Ustedes ya han llevado derecho notarial, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, Entonces, justamente hemos llevado todo esto. exactamente. Entonces, esa es la verdadera dimensión de lo que tanto hablamos de documentos públicos, de documentos privados, si se dan cuenta. Pero es importante que sepamos diferenciar en qué momento se van a tornar como públicos, en qué momento se van a tornar como privados. Les reitero, los documentos previstos y exigidos por ley que por la forma se hagan en documento público, esos están fuera de discusión. ¿Sí? Eso sí o sí, por un tema de validez legal o bajo pena de nulidad, ¿cierto? Eso sí o sí tienen que hacerse en documento público. No hay discusión alguna con respecto a esos documentos. Si el 491 nos dice que la hipoteca voluntaria, la subrogación legal o el pago con subrogación, la donación, la antícresis, deben ser hechos en documento público, no hay donde discutir. Porque si yo no cumplo con esa forma, ¿qué es lo que ocurre legalmente? ¿Cuál es el efecto? No tienen validez. Perfecto. Simple y llanamente no tienen validez. Los he viciado de nulidad porque no he cumplido con el requisito de la forma en esos contratos. ¿Cierto? No he cumplido. Los que están en el 492 del Código Civil, indistintamente, lo puedo hacer en formato público o en formato privado. Ahora, hay algo que no está en los códigos, no está en los libros, de manera específica tampoco está en la ley del notariado, pero está en la práctica. Ocurre que el contrato de préstamo, por así decirlo, no está sujeto al formato público, ¿cierto? No dice en el 491 que los contratos o documentos de préstamo de dinero se deban hacer sí o sí en documento público. Por tanto, pertenecen al grupo establecido en el 492. Lo que quiere decir que en el ejercicio de la práctica profesional, yo podría como abogado indistintamente tomar la forma de privado o tomar la forma de público. Pero les comento que por el tema de relevancia legal, cuando el monto del préstamo es destacable, arriba de los $5,000 generalmente, muchas notarías actualmente no quieren o no aceptan que se les presente un contrato de préstamo en el formato de documento privado, es decir, solo para el reconocimiento. Nos hacen cambiar el formato, que sea en formato de documento público. No está en la norma, el Código Civil es claro, pero el matiz de darle la mayor formalidad posible busca garantizar que el cliente, la parte afectada en este caso, en caso de incumplimiento del deudor, que es el acreedor, pueda de la manera más pronta y oportuna presentar ese documento para una ejecución y posterior persecución del patrimonio del deudor. Otra observación que hacen los notarios actualmente es el tema de la garantía en documentos de préstamo, en contratos de préstamo. Cuando la cantidad es fuerte, 10,000, 15,000, 20,000, observan el tema de la garantía cuando no se establece una garantía real.
cuando simplemente se pone, garantiza con todos sus bienes habidos y por haber, por así decirlo. Dicen, el monto es fuertecito. Mínimamente piden que si no hay bienes específicos, lote, auto, casa, acciones, mínimamente piden que exista una fianza o una garantía personal de alguna persona que también van a estar comprometidos sus bienes habidos y por haber. A veces la situación en la práctica, en la vida profesional, se torna un poco complicado, no para el abogado, sino para la parte. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la coyuntura actual y anterior nadie se planta ahí como garante de nadie, ¿cierto? ¿O es fácil? No es fácil. Entonces, algunas notarías, una gran mayoría, por la función de fe de los actos jurídicos que las partes realizan, ¿no? Toman algunos recaudos porque también están sujetos a responsabilidades ahora las notarías. Algo muy importante que dice la notario en el último documentalcito es, hablando de las actas, ¿no? Que debe establecerse, ¿sí?, la decisión y la voluntad de que dicha acta sea protocolizada ante notario de fe pública. Eso es verdad, porque les cuento que si ustedes quieren que el notario lleven su libro de actas de alguna asociación, de alguna organización, al notario le dicen, doctora, quiero que por favor protocolice el acta número 25, y no está en el texto de la redacción del acta la autorización de los asistentes, sean socios, asociados, como sea, la notario o el notario no va a protocolizar, porque no hay el pedido que nosotros hacemos en el preámbulo o encabezamiento de la minuta. Señor notario de fe pública, entre los registros de escrituras públicas, sírvase usted insertar, ¿no? Le estamos pidiendo en el acta, en la ciudad de Cochabamba, el día de hoy, viernes 28 de mayo del 2021, a horas 14:30, en instalaciones de la Asociación de Trabajadores, qué sé yo, vivanderos, se realizó la asamblea mensual, digamos, ¿no? Entonces no hay. En la parte final, antes de las firmas de los asistentes, se debe establecer que los asistentes a la presente asamblea o reunión autorizan plenamente que el presente acta sea elevado a instrumento público ante notaría de fe pública. Así. Entonces, con eso el notario ve y dice, ok, se lo puedo protocolizar. Si no está eso, lo único que puede hacer es una copia legalizada de esa acta. No va a poder darle la formalidad de la protocolización. ¿Por qué? Porque no hay una autorización, una solicitud expresa al notario, como ocurre cuando redactamos la minuta. ¿Se dan cuenta? Entonces son pequeños detalles que, si bien no están en los códigos, son fruto de la práctica profesional que ustedes también van a asumir, ¿no? Formas como que van a coordinar con los notarios. Seguramente alguna vez intercambiarán criterio cuando no les parezca alguna observación y le dirán, ¿y dónde dice eso en la norma? Sí, pero ahora, algo muy importante que también se veía en el documental es que en determinados contratos, chicos, a momento de protocolizar, en determinados contratos deben presentarse también los formularios o comprobantes de pago de impuestos. Ejemplo, si yo voy a protocolizar una minuta de compra-venta debidamente visado ante la alcaldía y todo lo demás, ¿qué más debo dejarle al notario para que protocolice? El comprobante de pago del impuesto a la transferencia, que se queda en registros del notario o de la notaría de fe pública. ¿Por qué? Porque literalmente va a transcribir todo el contenido del comprobante de pago. Cuando voy a cancelar un anticrético que lo registré en derechos reales, fuera de la minuta de cancelación del contrato de anticrético, debo acompañar los impuestos pagados, porque si no el notario no va a protocolizar ese documento. ¿Se dan cuenta?
Cambios que se han venido dando con la nueva ley del notariado y que me da gusto que ustedes ya hayan llevado derecho notarial. ¿Por qué? Porque no les es extraño entonces lo que estamos conversando. ¿Cierto? Bien, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda, algún aporte antes de que terminemos? Sí. Sí, doctor. Adelante. A ver, una curiosidad que tengo. A ver. En las asociaciones o sociedades llevamos un libro de actas que lo vamos a protocolizar ante el notario. La primera hoja, digamos, él pone, yo qué sé, o registra como notario dando fe que todos los actos sucesivos que se vayan a llevar a cabo en las diferentes actos o reuniones o asambleas, porque es un libro que está con páginas numeradas, entonces todo eso va a dar fe de que todo eso es legal. ¿Algo así, doctor? Sí, sí, especialmente en los libros de actas, en la primera página está la formalidad de la apertura del libro que lo hace un notario, ¿cierto? Está el formato de apertura del libro. Lo hace un notario, ¿por qué? Porque además, si bien están las hojas o hojas del libro, están enumeradas ya desde fábrica, sella en cada una de estas hojas para que no se arranque ni una sola página de ese libro, ¿cierto? Entonces, al aperturar un libro de actas por un notario de fe pública, está dando fe de cuántas hojas tiene ese libro, a qué institución, asociación, organización pertenece, ¿cierto? Y qué función va a cumplir ese libro. Actas, pero libro de actas, libro de registro de afiliados, libro de registro de afiliados, ¿no? Y sella en cada una de las hojas. Entonces, si en algún momento, fruto de una reunión importantísima, consideran los socios o los asociados o las personas involucradas en este tema que en algún momento va a ser necesario protocolizar determinada acta, en la parte final, antes del cierre del acta, hay que expresar conforme la notario ha manifestado, de que los firmantes, ¿no?, cumplido el quórum, autorizan que la presente acta o el presente acta sea elevado a categoría de instrumento público con la intervención de notaría de fe pública. Tiene que haber la autorización. Entonces, con eso, si quisieran protocolizar esa acta como tal, el notario lo va a hacer. Si no tuviera esa leyenda que autoriza que se eleve a instrumento público, lo que el notario les puede facilitar es una copia legalizada, transcribe literalmente todo el acta en formulario notarial y a eso se llama una copia legalizada. El notario está dando fe del contenido textual de ese número de acta que se está legalizando y les da el formulario notarial con el título de copia legalizada. ¿Ok? Bien, chicos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su atención. Con esto estaríamos cumpliendo con la clase que quedaba pendiente y nos organizamos para que estemos ya con la clase de retroalimentación una antes del examen, ¿ok? Está bien, doctor. El sábado sería, ¿no? Sí, sí. Porque el lunes 7 es nuestro examen. Del examen. Ya, doctor. Gracias. Doctor, agradezco. Perdón, doctor, perdón. Y sobre los temas que van a ingresar, doctor, al examen. El sábado los vamos a catalogar o el lunes ya podemos hablar del tema. Bien, gracias. Ya, listo, que tengan buenas noches, cuídense mucho, por favor. Bendiciones para todos ustedes. Buenas noches, doctor, igualmente. Igualmente, doctor. Buenas noches, cuídense, chicos, por favor.